Hola, hola, saludos estimados. Seguimos con las actividades y tenemos siempre, ¿verdad? Las orientaciones para el estudiante de octavo grado, las orientaciones académicas, que son las que nos ayudan a identificar o a marcar las páginas sobre las cuales vamos a trabajar, la clase de cada día que podemos buscarlo en el libro de texto, y esto pues también nos sirve para organizar mejor el tiempo y realizar el trabajo ordenado, ¿verdad? Entonces vamos a la semana 17 de la fase 3 y la clase que corresponde es la clase 1.5. Esa clase está en las páginas 168 y 169. Vamos entonces a la clase 1.5 y el tema es uso del polígono de frecuencias. Ok, ya aprendimos nosotros a graficar. Ahora vamos a utilizar el polígono de frecuencias, que es esa línea que aprendimos a elaborar acá, marcando los puntos medios del histograma, ¿verdad? Ok, entonces, ¿para qué se usa? O sea, queremos ver su uso, ¿verdad? Tenemos un problema. En este caso dice, en el octavo grado de un centro escolar se aplicó una prueba a las dos secciones. Los resultados se muestran en la tabla de la derecha. Acá, ¿verdad? Tenemos la sección A y la sección B. Esto es la frecuencia de la sección A y esta es la frecuencia de la sección B. Entonces, en la sección A hay 30 y en la sección B hay 45 estudiantes. ¿Qué nos pide que hagamos con esa información? Nos pregunta, ¿es posible comparar los resultados obtenidos en las dos secciones? En caso de no ser posible, analiza una manera que permita comparar los resultados de las dos secciones. Número 2, calcule el porcentaje de alumnos cuyos resultados quedan agrupados en cada clase. Aquí están las clases, ¿verdad? Estas que tenemos acá son las clases y vamos viendo cuánto hay en cada clase. Representa los datos en un polígono de frecuencias. Bueno, primero pues tenemos acá los puntajes, la sección y la sección A y sección B. Hemos hecho acá una pequeña operación para nosotros poder representar la información en términos de decimales, ¿verdad? Entonces lo que se ha hecho es que se ha ido dividiendo, por ejemplo, este valor que tenemos acá, ¿cómo salió? Salió de dividir el 3 entre 30. Si dividimos 3 entre 30, el resultado es este que tenemos acá, ¿verdad? 0.10. También, ¿qué más? Para el siguiente caso, hemos dividido el 5 que tenemos acá entre 45 y eso da como resultado 0.11, ¿verdad? Y lo podemos ver también en la explicación. Y completamos la tabla, pero con unos decimales, ¿verdad? Dice, llamando X al porcentaje de una clase y considerando que el total de la frecuencia corresponde al 100% de los estudiantes de una sección, entonces para calcular el porcentaje de la primera clase tenemos que 3 entre 30 lo vamos a multiplicar por 100. Ese valor, es decir, como que multiplicamos 0.10 por 100. Y ahí vamos a tener un porcentaje y nos va a resultar la tabla que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salió este 10, por ejemplo? Este 10 salió de hacer este proceso que tenemos acá, o esta operación, esta multiplicación, que es 3 sobre 10 Ok, vamos a ver. 3 sobre 10. Permítame. Vamos a escribirlo así. 3 sobre 30, perdón. Que es 3 es el valor de la frecuencia que tenemos acá, este 3. Y 30, pues el total, estoy por la sección A, ¿verdad? 3 sobre 30 por 100. Al hacer esta multiplicación y división, eso nos da como resultado
nos da como resultado 10, pero este 10 es un porcentaje, ¿verdad? Corresponde a un porcentaje. Entonces es el primer valor que tenemos acá. Si queremos saber cómo se sacó el 17, pues el 17 se ha sacado con 5 sobre 30, es decir, que el valor que vamos a ir cambiando es el que está en el numerador, ¿verdad? Entonces, para sacar el 17 es 5 sobre 30 por 100. Y eso, pues al hacer esa operación, usted lo puede comprobar con su calculadora, eso es 17, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente se ha ido llenando la tabla y se puede observar también en los siguientes datos, la siguiente información. Luego vamos a representarlos en una gráfica, ¿verdad? Tenemos acá los alumnos de la sección A y de la sección B. Esto es en términos de puntajes, pero también lo tenemos en términos de porcentaje, ¿verdad? Este es el número de alumnos, pero también lo tenemos en términos de porcentaje. Ustedes ven que las gráficas son similares, ¿verdad? Entonces vamos a la conclusión y dice, la comparación de datos estadísticos generalmente no se puede realizar directamente con las frecuencias de la clase. En estos casos es necesario calcular calcular la razón entre la frecuencia de cada clase y el total de frecuencia, es decir, la frecuencia entre el total de frecuencia y ahí ese resultado multiplicarlo por 100, ¿verdad? Que al final pues tenemos la frecuencia relativa porcentual. O sea, este es un solo paso, pero lo podemos hacer en dos partes si nosotros así lo consideramos, pero lo podemos hacer de una vez, ¿verdad? La frecuencia, dividirla en total de frecuencia y multiplicarlo por 100. Y ahí vamos a tener las frecuencias relativas porcentuales. Ok, acá tenemos un ejercicio y dice, Miguel tiene una finca para recolectar café, organizó los datos y tenemos acá, ¿verdad? Esta es la cuadrilla 1 y esta es la cuadrilla 2. En la cuadrilla 1 habían 25 personas y en la cuadrilla 2 habían 45. Me pide que calcule las frecuencias relativas y las frecuencias relativas porcentuales para cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos un ejercicio como este, necesitamos, ¿verdad? Utilizar otra tabla en donde vayamos ampliando los procesos o donde vayamos colocando los procesos, ¿verdad? Pero en este caso yo lo voy a agregar aquí a la par. A la par vamos a agregar la tablita, los valores y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir operando 1 sobre 25 Vaya, 1 sobre 25 sería este valor que tenemos acá, el 1 sobre el 25, que es el total de personas en la cuadrilla 1, y ese valor lo vamos a multiplicar por 100. Al hacer ese proceso nos quedaría así. Podemos utilizar la calculadora, ¿verdad? Es decir, tenemos 1 sobre el total que es 25 y eso lo multiplicamos por 100. Eso nos va a dar un porcentaje que nos va a servir de frecuencia relativa y frecuencias porcentuales, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo en un paso nada más. Sería 1 sobre 25 por 100. Eso nos da un valor de 4%, o sea que esto es 4, ¿verdad? 4%. Ese 4 yo lo voy a colocar aquí a la par. Esta es la cuadrilla 1. Ese mismo proceso debo hacer para todos los siguientes valores, solo que en vez del 1 voy a escribir el 2, en vez del 2 voy a ir escribiendo el 3 y así, ¿verdad? El único valor que voy a ir cambiando es el valor del numerador, hasta completar los de la cuadrilla 1. Entonces ahí pues son cálculos que debemos hacer. El otro caso sería 2 entre 25 por 100 y eso sería 8, ¿verdad? O sea que aquí sería 8. Y así pues sucesivamente, ¿verdad? Se hace para la cuadrilla 1 y para la cuadrilla 2. Luego dice que represente los datos
en un polígono de frecuencias, es decir, que haga la gráfica, ¿verdad? Entonces, para hacer la gráfica, pues debo utilizar un área cuadriculada, colocar los puntos y hacer la gráfica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ubican los puntos? Por ejemplo, nosotros podemos observar acá, en el primer intervalo que nosotros obtuvimos acá, el porcentaje de 0 a 20 obtuvimos 10, o sea, de 0 a 20, miren este intervalo de 0 a 20, 10%, ¿verdad? De 0 a 20, 10. Por acá está el primer punto, donde está el 10. Y de ahí comenzamos, ¿verdad? Y así vamos colocando los puntos, dependiendo del intervalo con el que estemos trabajando. Ok. Luego vamos al cuaderno de ejercicios. Tenemos siempre el uso del polígono de frecuencias y nos pide que hagamos siempre, ¿verdad? Que calculemos la frecuencia relativa porcentual. Tenemos una tabla de datos en la que debemos hacer, en este caso, ya nos dan la tabla completa, ¿verdad? Dice que primero vamos a calcular la frecuencia relativa, luego la frecuencia porcentual y luego el punto medio. Ahora, yo les voy a calcular la primera fila para que ustedes llenen la demás, para que sepan cómo se va calculando, ¿verdad? Ese es el paso 1, calcular las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. Luego calcular el punto medio, ubicarlos en la tabla, y luego hacer el polígono de frecuencias, es decir, hacer un gráfico con los datos que obtengamos acá. Entonces sería el primer caso, pues tendríamos nosotros ahí que sumar, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es sumar. Por ejemplo, sumamos 2 más 4 más 6 más 9 más 9. Entonces ahí tenemos un total de 30 datos, ¿verdad? 30 datos que sería acá el total de la sección. Ahí. Ese número lo necesito, por eso lo estoy calculando antes, ¿verdad? Ahora vamos con los pasos. Voy a calcular la frecuencia relativa primero. Primero la relativa sería 2 entre 30, que es el total de datos, igual a 2 entre 30. Al hacer esa división, tenemos un decimal de 0.06. 0.06. Ok, esa es la frecuencia relativa, ¿verdad? Por lo tanto, la frecuencia relativa debe ir donde está FR, 0.06. 0.06. Bueno, casi no se ve, lo vamos a borrar para que se vea mejor. Aquí va 0.06. ¿Cómo lo calculamos? Pues ahí les he dejado la muestra, ¿verdad? 0.06. Ahora vamos a la frecuencia relativa porcentual. Este valor que obtuve, o sea, para la frecuencia relativa porcentual, 0.06, lo voy a multiplicar por 100. Y eso sería 6.6, o sea, acá sería 6.6. Ahora me pide el punto medio. ¿Cómo voy a calcular el punto medio? Con estos dos valores que tenemos acá, ¿verdad? Como lo habíamos explicado anteriormente ya. Voy a sumar 16 más 19 y lo voy a dividir entre 2. Ok, el punto medio, el 1, ¿verdad? Del intervalo 1 sería igual a la suma de esos dos valores, 16 más 19, y eso lo divido entre 2. Y entonces tendríamos ahí 16 más 19, que ese es un total de, sumando 16 más 19, lo hacemos por parte, ¿verdad? Eso da un total de 35. O sea que aquí tendría 35 sobre 2. 35 sobre 2, hacemos esa división, y eso sería 17.5, ¿verdad? 17.5. O sea que mi primer punto medio acá sería 17.5.
Esos procesos, este 0.06, ¿verdad? No lo van a confundir. Esos 3 procesos que yo acabo de hacer son los que debe ir haciendo usted para llenar todo lo que hace falta, ¿verdad? Ok, acá le debe dar como resultado la suma de todos los decimales, le debe dar como resultado 1. En la siguiente columna, la suma de todos estos números que vaya colocando acá le debe dar como resultado 100. Esta no es necesario que la sume, ¿verdad? El punto medio. Y luego pues hay que hacer la gráfica, ¿verdad? Para eso pues pueden utilizar este espacio que está aquí a la par en el cuaderno de ejercicios o lo pueden hacer en su cuaderno de clases. Recuerden que va la gráfica, ¿verdad? Es el punto 3. Dice representa los datos en un polígono de frecuencias. Es decir, que deben elaborar el polígono de frecuencias.